Como decía, me interesa centrarme en un primer momento en lo que está ocurriendo ahora mismo con la crisis bancaria a nivel de Estados Unidos, pero que puede ya tener cierto eco a nivel internacional. Al menos lo hemos visto con el caso muy paradigmático del Credit Suisse. Pero como también anunciaba antes y avisaba antes, no se trata de que hayan ocurrido cosas muy llamativas. No ha quebrado ningún nuevo banco, no hemos visto a ningún banco ponerse en la picota. Por supuesto, la cotización de muchos de estos bancos sigue sin remontar. Pero lo importante es analizar cómo están las cosas porque no están normales. Es decir, no estamos en una situación de tranquilidad, de normalidad. Y en cualquier caso, en cualquier momento, podríamos ver otro conato de tensión, otros problemas que surgiesen en algún banco. Es más difícil verlo porque la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, ha aparecido con su bazooka y ha puesto a disposición de todos los bancos, de todos, no solo de los que en un primer momento tenían problemas, muchísima liquidez para que puedan afrontar a esa retirada de depósitos tan flagrante y tan histórica que está ocurriendo en Estados Unidos. Luego veremos que también está ocurriendo de alguna forma, pero a otro tipo de escala muy menor, en la eurozona y también en España, ¿no? Pero claro, es solo presentar esto, que no se nos olvide que estamos en la mitad de una crisis bancaria. La crisis del año 2008, aunque para nada lo que estamos viviendo ahora es parecido, pero recordemos que la crisis del año 2008 no empezó en un solo día, sino que ya a mitad del año 2006 vimos quiebras de algunos bancos y aseguradoras importantes en Estados Unidos, en 2007 lo mismo y ya fue el culmen con la caída de Lehman Brothers en septiembre de 2008. Pero como os digo, esto no ocurre de la noche a la mañana, entonces merece la pena prestar atención a lo que está ocurriendo, qué tipo de calma tensa tenemos para empezar en Estados Unidos y ya para continuar en otros países. Así que vamos con ello, con unos cuantos gráficos, unas cuantas tablas, unas cuantas información para analizarlo y de verdad que esto no va a llevar mucho tiempo. En este gráfico ya tenéis, pues creo que la panorámica general, fijaos que empieza en el año 74 del siglo pasado, para que veáis la magnitud de lo que estamos hablando. Este es un gráfico de retirada de depósitos de los bancos y hablamos de que más de 600.000 millones de dólares han sido retirados de los depósitos. Es decir, gente, familia, empresas que van a su banco y dicen, quiero quitar mis ahorros de aquí o una parte de los mismos, pero fijaos la inmensa cantidad de depósitos que han sido retirados, que se están retirando. También veremos a continuación que esto se está frenando, es decir, todavía a principios de abril de 2023 se siguen retirando depósitos, pero ya no a una velocidad tan exagerada como antes. Lo que no quiere decir que no estemos viviendo un momento histórico, lo estamos viviendo como se puede ver en este gráfico. Aunque no podemos perder de vista que también en el año 2023 estamos en unas magnitudes de dinero y de depósitos muy superiores a las de los años 70, incluso a los de los años de 2008, ¿no? Entonces, eso es importante, pero al menos que nos hagamos una idea de que algo importante está ocurriendo en Estados Unidos y que todavía no ha acabado y no sabemos cómo va a acabar. Aquí tenéis otro gráfico más preciso de retirada de depósitos también, mucho más volátil, más bajando al detalle. Es simplemente para que veáis que en marzo de 2023 la retirada de depósitos ha sido histórica, excepcional, extraordinaria, unos niveles que ni siquiera nos podemos imaginar. 600.000 millones de dólares es muchísimo dinero. Y ahora nos cabe preguntarnos por qué están retirando todo ese dinero y sobre todo qué están haciendo con él. ¿Lo están ocultando debajo de las almohadas, debajo del colchón? Pues no, o no en su mayoría. Lo que está ocurriendo es que se está retirando todo este dinero porque no es rentable. Ya explicábamos en un vídeo anterior, en un programa anterior, que los problemas de Silicon Valley Bank, ese primer gran banco que había quebrado, había colapsado, se había originado porque poco a poco se iban retirando depósitos, porque no eran rentables. Tener el dinero en un banco que apenas te da rentabilidad no merece mucho la pena. Es mucho más rentable, mucho más productivo sacar tu dinero de ahí, invertirlo en acciones, en bonos públicos o privados o en cualquier fórmula de inversión financiera. Entonces lo que está ocurriendo ahora es que eso se ha disparado, se ha hecho mucho más exponencial debido precisamente pues, a ese miedo que generó la quiebra bancaria de estos bancos regionales, empezando por el Silicon Valley Bank. Y ahora el destino favorito de todas estas
personas, familias y también empresas, sobre todo empresas, que están retirando sus depósitos en Estados Unidos son los fondos monetarios, fondos de mercado monetario. Sería la traducción al español de Money Market Funds. Fijaos que eso es simplemente otra opción inversora, otra opción financiera para rentabilizar tus ahorros. Lo que pasa es que en vez de tenerlos en el banco, esperando a ver si te dan algún tipo de interés por un plazo más o menos fijo, o el plazo que sea, ¿no? A corto plazo o a largo plazo, estos son fondos que tú metes el dinero ahí, son fondos de inversión, pueden pertenecer a bancos, pero no está directamente en las cuentas del banco, no cuentan como depósito. Lo que ocurre es que esos fondos luego a su vez invierten en opciones de inversión, como por ejemplo los bonos públicos, que estos fondos de mercado monetarios suelen ser muy líquidos y poco arriesgados. Te van a dar poca rentabilidad, pero también te van a ofrecer mucha seguridad, ¿no? Es casi como invertir directamente en deuda pública, solo que lo va a hacer un banco de inversión que tiene mucho más conocimiento, mucha más logística y al fin y al cabo otra forma de hacer negocio por parte de las entidades financieras, ¿no? Entonces, en este gráfico vemos que esa retirada de depósito, que sería la barra roja que va hacia abajo, no os confundáis, está acumulado, ¿vale? No quiere decir que a final de marzo de 2023 se haya retirado toda esa cantidad, sino que ese es el acumulado, como veíamos antes, ¿no? Casi 600.000 millones de dólares hasta la actualidad. Ya veremos en el futuro, pues se corresponde prácticamente con un aumento de esas inversiones en los fondos monetarios, ¿no? Que son esos fondos que decía que tienen poca rentabilidad y que sobre todo se orientan hacia la deuda pública. En vez de hacerlo directamente, pues hay mucha gente que dice yo lo invierto en estos fondos que tienen más capacidad, que tienen más recursos, que tienen más conocimientos, más know-how, más experiencia, lo que sea, y esa es la línea azul. Entonces eso es prácticamente lo que está ocurriendo para entender que la retirada de depósitos de la gente no está siendo como quizás podría haber ocurrido en el siglo XX o a principios del siglo XX, con la crisis del 29, el famoso crack del 29, donde la gente tenía miedo de los bancos, no se fiaba y los retiraba y se los quedaba en su casa en dinero físico. Ahora es muy diferente, ahora en realidad la gente está retirando sus depósitos para invertirlo en otras opciones de inversión que le dé más rentabilidad. Aquí tenéis otro gráfico en el que podéis ver que estos fondos, como siempre han sido muy estables, muy aburridos, podríamos decir, porque dan poca rentabilidad, tienen mucha liquidez, pues no tenían mucho protagonismo hasta ahora, hasta la crisis bancaria, ¿no? Entonces ahí vemos cómo están creciendo tantísimo, veremos a ver cómo sigue evolucionando eso, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con los bancos? Si se le está retirando muchos depósitos y necesitan los depósitos para mantener sus ratios de solvencia, de liquidez, etcétera, etcétera, ¿qué están haciendo los bancos? Pues acudir a la ventanilla que tiene el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, que es el nombre del Banco Central de Estados Unidos, y van allí a mansalva en unas cantidades inimaginables por los mortales como nosotros, porque fijaos en este gráfico, la barra amarilla es la típica ventanilla de descuento a la que pueden ir los bancos comerciales para retirar liquidez cuando lo necesitan. El Banco Central se conoce también como prestador o prestamista de último recurso, porque es cuando los bancos necesitan ayuda, yo aparezco en el último momento para que los bancos no quiebren. Esa ventanilla se utilizaba, pero fijaba los niveles que se utilizaban en los meses pasados. En marzo de 2023, justo con la quiebra de Silicon Valley, eso se ha disparado. Es decir, los bancos han acudido a mansalva, a trompicones, a coger financiación, liquidez, para poder atender toda esa retirada de depósitos, porque si no estarían directamente quebrando. Si no todos, la inmensa mayoría de los bancos, ¿no? Por eso yo siempre he dicho mucho que si los bancos privados, bancos comerciales en general, que suelen ser privados en su mayoría, no pueden sobrevivir sin el apoyo de una institución pública como el Banco Central Europeo o la Reserva Federal en Estados Unidos, ¿por qué demonios son privados? Deberían ser públicos directamente, ya que necesitan lo público para sobrevivir. Pero bueno, este es otro tema, otro debate. Hay más barras ahí, fijaos que la barra roja es ese programa, ese fondo de ayuda otorgado como consecuencia de la quiebra directa del Silicon Valley Bank y también del Signature Bank, ¿vale? Entonces eso es otro apoyo más que está otorgando el Banco Central de Estados Unidos. Y por último tendríamos la barra verde, que fijaos que esa no termina de bajar, es decir, sigue subiendo, a pesar de que sí, la ventanilla de descuento, esa barra amarilla va bajando, pero la verde no. Y la verde es
el programa extraordinario que aprobó la Reserva Federal para facilitar liquidez a un año, pero a cambio de prácticamente nada, es decir, un regalo a los propios bancos para que, porque recordad que lo único que les pide el Banco Central a los bancos es que les den como colateral la deuda pública que tienen, pero valorada en términos nominales, cuando se compró, no ahora, en términos de mercado, que valdrían muchísimo menos. Entonces, un regalo muy descarado que desvirtúa todas las señales macroeconómicas, pero eso es un poco de lo que estamos hablando, de que estamos viviendo tiempos excepcionales, tiempos convulsos, tiempos raros, y puede ocurrir cualquier cosa. No hemos terminado esta crisis bancaria porque esto no es lo normal, ni muchísimo menos, y en cualquier momento puede originarse un problema. Podría ser que no, ¿vale? También podría esto ir aterrizando hacia una normalidad, pero desde luego sería una nueva normalidad en la que los bancos siguen necesitando el apoyo público para poder sobrevivir. ¿Y qué pasa en nuestro territorio, en la zona de Europa? Ya hablábamos de que Deutsche Bank había tenido problemas hace unos cuantos días. Pues bueno, aquí casi todos los análisis señalan a que esos problemas que se originaron puntualmente un viernes se debieron sobre todo o mayormente o únicamente a un CDS, que recordad que son esos activos financieros que pretenden medir un poco el riesgo de quiebra de cada banco, y entonces alguien, un gran fondo de inversión, vendió un CDS por unas cantidades muy importantes, y eso lo que hace es dar señales al mercado. Si alguien vende un activo de estas características con unas cantidades tan importantes, los demás se asustan porque dicen, ostras, si están retirando tanto dinero y están haciendo más caro el CDS, están mandando señales de que el Deutsche Bank no va bien y que puede que quiebre. Entonces, ya sabéis, el típico efecto rebaño que se origina siempre en los mercados financieros, que podrían haber explicado que el Deutsche Bank tuviese problemas esos primeros días, pero en realidad, en la actualidad, como podéis ver en este gráfico, los problemas no son tales. Es decir, podéis ver ahí que ese encarecimiento del CDS, que indica la probabilidad de quiebra del Deutsche Bank, aumentó muchísimo después de la quiebra del Silicon Valley, pero ya está bajando a un ritmo muy progresivo, muy lento, muy paulatino, pero ya estamos en unos niveles que, ahí lo tenéis en el gráfico, ¿no? Pues a finales de 2022, es decir, son unos niveles razonables, aceptables. Ya vimos en un programa anterior que el Deutsche Bank no tiene una posición bancaria o financiera débil o pobre, como por ejemplo sí lo tenía Silicon Valley Bank o el Credit Suisse, a pesar de que cualquier banco puede quebrar por muy sólido que esté. Pero bueno, si está más sólido es más difícil que quiebre. El caso del Credit Suisse es que directamente los depósitos no estaban garantizados apenas, y todos los bancos de la eurozona sí están garantizados al nivel de 100.000 euros por persona y cuenta bancaria. Entonces eso da muchísima seguridad pública, recordadlo. El fondo de garantía es si quiebra un banco, a ti te van a garantizar hasta 100.000 euros en tu cuenta bancaria, te lo va a dar el Estado, va a hacer lo posible para dártelo. Entonces, otra vez, un apoyo público que sin él los bancos, ni siquiera el Deutsche Bank, sobreviviría. Pero bueno, eso, como digo, es otro tema sobre el que podríamos hablar en otro momento. Fijaos aquí, y este es un gráfico que ya traje, pero para que no olvidemos de que este incremento de los CDS del Deutsche Bank tiene muy poco que ver con lo que ocurrió al Credit Suisse. Credit Suisse es la línea azul, se disparó a unos niveles exponenciales, increíbles. En cambio, el Deutsche Bank, que sería la línea blanca, pues aumentó hasta unos niveles más o menos preocupantes, pero para nada comparado con lo del Credit Suisse, ¿no? Entonces, fijaos que en la eurozona, como os decía antes, sí está ocurriendo algo parecido. Es decir, se están retirando depósitos de los bancos. Aquí tenéis un gráfico del M1, es un indicador monetario, un agregado monetario que nos indica la cantidad de dinero en efectivo, es decir, monedas y billetes, y también cuentas bancarias que se pueden retirar rápidamente, a simple vista se conocen. Y si está por debajo del cero, como es un crecimiento anual, si está por debajo del cero, quiere decir que están bajando los depósitos, ¿vale? Porque en realidad las monedas y los billetes no suelen caer, ¿vale? No es algo que sea tan volátil. Entonces, si esto está por debajo de cero, quiere decir que se están retirando depósitos de los bancos europeos a unos niveles que de momento no son nada preocupantes, y sobre todo si tienen que ver con invertir en deuda pública, que ahora es la más rentable en comparación con la seguridad que promete, ¿no? Y sobre todo en comparación con los depósitos, que apenas dan ningún tipo de rentabilidad.
Sí que cabría mencionar que la eurozona es mucho más dependiente de los bancos que Estados Unidos. Estados Unidos, aquí lo podéis ver en este gráfico, pues la dependencia es menor. Es la línea o la barra roja, la de Estados Unidos. Entonces, si los bancos privados tienen problemas, no necesariamente tiene por qué tener un impacto muy grande en las empresas, ya que las empresas no dependen tanto de los bancos, dependen más de los fondos de inversión, que son otras modalidades mucho más de carácter anglosajón, esta forma de financiarse. En cambio, en la eurozona, que no tiene nada que ver con estas modalidades anglosajonas para financiarse, necesitamos más a los bancos. Por eso también se entiende que haya aquí más protección y más regulación y más supervisión encima de los bancos, ¿no? Y eso podría explicar también que no se hayan contagiado, al menos por el momento, los bancos europeos y que puede que no se contagien en el futuro. Y por último, ¿qué está pasando en España? También hay una retirada de depósitos, ahí lo podéis ver, ¿no? Desde un máximo alcanzado en julio de 2022, que fue justo cuando aumentaron los tipos de interés. Claro, aumentan los tipos de interés, quiere decir que ya te empiezan a dar más dinero, otras fórmulas de inversión diferentes de las de tener un depósito en el banco. Entonces la gente iba retirando su dinero, pero a unos niveles muy razonables, muy progresivos, muy lentos, ¿no? Entonces, salvo ese pico en diciembre de 2022, que no sabría explicarlo, tendría que estudiarlo. Fijaos que ha seguido cayendo y en febrero de 2023 pues sigue cayendo, pero de momento no son niveles preocupantes, ¿no? Entonces voy aquí para que me veáis y hago la conclusión y ya terminaría. La crisis bancaria en Estados Unidos no ha terminado. Eso lo podemos ver en los indicadores de liquidez que necesitan los bancos comerciales y que están sobreviviendo porque tienen el respaldo de la Reserva Federal de Estados Unidos, un organismo público. Entonces, de momento no hay ninguna quiebra, no hay ningún problema, en parte porque el Banco Central está ahí detrás, sosteniéndolo, dándole toda la inyección de liquidez necesaria. Pero como digo, las cosas no están tranquilas, no están en calma y toda esta tensión podría en cualquier momento romperse y originar problemas en algún banco por ahí y tal. Recuerdo que la crisis del año 2008 no ocurrió de la noche a la mañana ni siquiera en un mes, sino incluso a lo largo de un año completo. Entonces, estaremos pendientes para ver qué ocurre. De momento parece que ni siquiera tiene un contagio en el Deutsche Bank, aquel banco que parecía que sí podría haber tenido problemas, pero de momento parece que no. Y en el resto de bancos europeos, pues lo mismo, están mucho más solventes, están mucho más protegidos frente a ese tipo de turbulencias del mercado y siempre que contaran con el Banco Central Europeo pues no tendríamos por qué temer ninguna crisis, ningún colapso y mucho menos un Lehman Brothers, porque aquello fue excepcional, lo permitieron y aprendieron de sus errores por todo lo que liaron, ¿no? Entonces, como digo siempre, esto no es lo mismo que la crisis del año 2008 y veremos a ver en qué queda la cosa. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.